generación crecimos con una imagen fragmentada de la ensayista, investigadora folclórica y artista gráfica Emilia Prieto Tugores. Nos tocó verla y escucharla interpretar sus romanzas ticomeseteñas en la Casona del Higuerón, en Montes de Oca, que operó de 1974 hasta 1981, desconociendo, como la mayoría, sus contribuciones a la crítica de arte y las artes visuales. Con la colaboración de Prieto, el poeta Alfonso Chase y el editor Denis Nessen se recuperaron y publicaron parcialmente sus escritos y grabados en 1977. El plan original era producir varios volúmenes, pero no hubo mayor interés en el Ministerio de Cultura de entonces. Hasta que en el 2004, con la investigación y curaduría de Sila Chanto y Carolina Córdoba, se logró completar la recuperación de una porción significativa de su obra gráfica, que fue exhibida por primera vez en el Museo de Arte Costarricense. Posteriormente, historiadoras como María Alejandra Triana han precisado la emergencia del grabado costarricense en relación con la revista Repertorio Americano y otros medios impresos locales, profundizando objetivamente en el legado gráfico de Emilia Prieto. A raíz del benemeritazo que le concedió la Asamblea Legislativa en julio del 2021, se concertó una nueva muestra que, pese a su brevedad, se sumó a un proceso puntual de rescate y visibilización de su vida y obra que está lejos de haber terminado. La muestra, curada por el equipo de María José Chavarría del Museo de Arte Costarricense, con el apoyo de la nieta del artista Liana Bavara Miguetti, el Museo Nacional y coleccionistas privados, fue organizada con base en 4 ejes, a saber: obra gráfica y ensayística, gestión e investigación del diseño de carretas, la expresión de lo popular y la difusión musical. En la presente crítica me ocupo focalmente de su vida y producción pictórica, gráfica y ensayística. Conocí a Emilia primero a través de sus escritos y grabados, pero al año siguiente nos encontramos cara a cara en Radio Nacional de Costa Rica, parte del CINART, donde la sazón empezaba como productor y ella colaboraba con sus romanzas ticomeseteñas en vivo en el programa de radio Somos como Somos. Ese mismo año, gracias a su nieto Raúl Bavar, pude visitarla con varios amigos y colegas del Semanario Universidad en su finca de Guararí, en el Roble de Heredia. Cuando todos se fueron a dormir, nos quedamos conversando sobre su vida, producción y relaciones en la semipenumbra de su casa campesina. Fue allí cuando me habló y mostró ejemplos de sus pinturas y grabados por primera vez. No hablamos de política ni de su amplia colaboración con Joaquín García Monge, pero sí de su relación con Francisco Amiguetti. Me preguntó sigilosamente, pero sonriendo, que si conocía las silografías de Paco, a lo que respondí que por supuesto. Trabajaba a medio tiempo como periodista cultural en el Semanario Universidad y había empezado a publicar algunas críticas allí sobre el medio artístico. Conocí además la colección de sus dibujos que había publicado Educa el año anterior y había visitado el estudio de Amiguetti con una colega en una ocasión para un reportaje sobre sus cromosilografías. Entonces, como si me compartiera el mayor secreto, me espetó: yo le enseñé a hacer silografía. No me lo esperaba sinceramente, pero me picó la curiosidad. Se habían conocido en 1926 cuando don Paco había ingresado recién a estudiar en Bellas Artes. Al año siguiente ya eran novios y se casaron en 1929. Tuvieron 2 hijos, Pablo, que nació el mismo año del matrimonio, y Cecilia en 1934, tras el regreso de Amiguete de su gira por Sudamérica de casi 2 años.
Una de las primeras y rudimentarias xilografías de Amiguetti fue publicada en 1929 en Repertorio Americano, cuyo editor lo había conocido por recomendación de Emilia Prieto, que ya publicaba allí desde 1925. Para entonces Amiguetti era conocido como dibujante, al tiempo que trabajaba como burócrata en tributación directa. En ese entonces no se consideraba el dibujo una actividad artísticamente respetable en comparación, por ejemplo, con la pintura al óleo. Según Emilia, fue a través de revistas que llegaban a García Monge que conoció cómo el grabado en madera había sido adoptado por la vanguardia artística en países como México, especialmente después de 1924, cuando el programa oficial del muralismo fue liquidado por el gobierno, obligando a artistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco a adoptarlo para seguir comunicando sus ideas políticas y estéticas. Tras ser introducido por Emilia a la xilografía, Amiguetti empezó a crear rudimentarias gubias con varillas de sombrilla y para 1927 ya había realizado sus primeras obras en esta nueva técnica. A modo de contexto, las xilografías que hasta entonces se habían publicado localmente eran reproducciones de retratos realizados por grabadores foráneos. Durante una entrevista que mantuve con Amiguetti en abril de 1986, reconoció el papel de Emilia al introducirlo a la revista, a su círculo de intelectuales políticos, así como a varias técnicas además de la xilografía. Pero hasta ahí. Esa línea fina en la arena marcada por Amiguetti sobre el rol de su exesposa fue ventajosa, porque llegó a convertirse en la historia oficial del arte costarricense, al sobrevivir a la mayoría de los miembros de su generación, o en sus palabras compartidas al lado de su emblemática ventana en el barrio La Paulina. Yo soy la historia del arte de este país y cuando muera se acabará la historia viva del arte costarricense. Cuando uno envejece le pesa la verdad de los recuerdos que solo puede compartir poéticamente en un haiku. He leído sus escritos muchas veces, he escuchado sus canciones en vivo y grabadas en acetato, conversado con sus nietos, estudiado lo que han escrito sobre ella, algunos con perspectiva marxista y feminista, varios autores, e incluso abordé con transparencia los vericuetos de su vida con el que fuera su único esposo de 1929 a 1935, Francisco Amiguetti, en distintas veladas en su casa de La Paulina. Por ello me atrevo a asegurar que la mayoría de lo que se dice de ella son lecturas viciadas por una agenda, que ve solo lo que quiere encontrar. Se han tejido mitos en la conveniencia de un rincón ideológico para que una visión, comillas, heroica feminista emerja y oculte las distintas facetas y hasta contradicciones en la vida de Emilia Prieto. Las opiniones informadas o no tienen en común recurrir a segundas fuentes y no haber tratado personalmente con este incansable militante intelectual, con excepción de sus familiares más cercanos. Cuando era niña me gustaba ver y tocar las libélulas a las orillas del río Guararí. Sentía el placer de tocar esa cosa tan frágil y quizá veía en ella el símbolo de un ideal, como de que haya ternura y alegría en el mundo. Pero este ideal solo se puede conseguir a través de la justicia, de la cultura y de las grandes luchas que hay que mantener para alcanzar. Desde la antigüedad, la libélula, del latín libela, que significa balanza, ha ganado simbolismo en casi todas las culturas. Así se cuenta la historia de cómo el emperador Yuriaco Teno, en el siglo VII después de Cristo, fue picado por un tábano y este a su vez fue atacado por una libélula, por lo que el emperador se sintió tan agradecido por la actitud defensiva del insecto que bautizó a su país con el nombre de Aritsushima, o Isla de las Libélulas, el antiguo nombre de Japón. Por otra parte, en la cultura maya se creía que las libélulas ayudaron al sol a guardar los trozos rotos de la luna después de que ésta se fragmentara producto de un rayo. No se puede haber encontrado mejor analogía para profundizar en el análisis crítico de la vida y quehacer de esta costarricense. Hija de la educadora española Magdalena Tugores Peraza y el abogado magistrado costarricense Blas Prieto Azumbado, aprendió también el valor de la integridad a cada paso del camino, primero de sus progenitores. Su padre, por ejemplo, defendió presos políticos y renunció a su cargo cuando los hermanos Tinoco establecieron un gobierno de facto entre 1917 y 1919. Emilia Prieto Tugores aprendió temprano en su niñez el valor de la simplicidad y la integridad, combinando la vida citadina con la rural, la cultura urbana con la campesina, la crítica con la enseñanza y el arte con el compromiso militante. Fue una mujer íntegra, espiritual, inteligente, compasiva.
firme, valiente y libre como la libélula, rebasando los límites físicos y mentales de esta aldea gobernada a menudo por la endogamia y la desigualdad. Fue ciertamente una radical, pero nunca una fanática. A pesar de apegarse a valores morales influidos, entre otros, por la hermana de su padre, Emilia Prieto Zumbado, quien fuera maestra de religión, su visión del mundo no era maniquea. Admitía muchos grises en su lectura de la realidad, especialmente cuando mostraba compasión por los errores de otros, aunque fueran en su contra. Tenía el don de la interpretación a la manera griega y, como la libélula, una visión de 360 grados con plenitud de inteligencia. Consideraba a Santa Teresa una visionaria y con su mismo candor quería perseguir al diablo, le hace el mal, con el látigo en la mano hasta echarlo fuera. Luchó contra el mal en todas sus formas: autoritarismo, injusticia, discriminación, abuso, hipocresía e intolerancia. No obstante, afirmaba que el Satanás de la Biblia representa de un modo inteligente la oposición en la gran dualidad de la naturaleza a las poderosas fuerzas afirmativas y progresivas contra las cuales el personaje en cuestión no prevalecerá. Aunque su rol de educadora fue preponderante en su carrera, la obra ensayística y visual de Emilia no pretende ser meramente didáctica. De hecho, los títulos de sus creaciones, que son la mitad del significado que quería comunicar con cada obra, se volvían a menudo crípticas para aquellos que en su criterio estaban adormecidos o eran ignorantes. Por ello, escribe, crea y forma para un nuevo tipo de buen ciudadano, inspirado en el Emilio o de la educación de Juan Jacobo Rousseau. Su audiencia no era el concho que defendió tantas veces, sino la audiencia informada y capaz de ejercer criterio. Tres máximas acerca de la piedad en Rousseau confluyen en la vida y quehacer crítico de Prieto y en la selección de sus temas. Uno de ellos es: no es propio del corazón humano ponerse en lugar de aquellos que son más felices que nosotros, sino solo de aquellos que hemos de compadecer. Segunda máxima de Rousseau: solo se lloran los males ajenos de los que nosotros no nos consideramos ajenos. Y la tercera máxima: la piedad que se siente por el mal ajeno no se mide por la entidad del mal en cuestión, sino por el sentimiento dirigido al que sufre. Emilia dibujaba y pintaba al óleo desde 1925, a menudo sobre madera y con telas rudimentarias como el yute, como evidencia la muestra en el MAC ya citada. Muy pocos óleos de esos inicios se conocen hoy, con excepción de los expuestos, y otros cuyas fotografías con baja resolución fueron publicados en medio de la época en grises. Puntualmente, no estaba preocupada por el futuro de su legado, sino comprometida con el presente, por lo que era entre generosa y negligente con sus obras en papel y sobre tela, produciéndolas sin fines de lucro y abandonándolas luego cuando habían cumplido su función. Siempre navegó los cambios en su vida ligera de equipaje. En la muestra, con motivo de su benemeritazgo, se incluyeron dos pinturas que se salvaron del abandono milagrosamente. Primero, un retrato al óleo sobre madera de Luisa González, realizado a mediados de la década del 20, que habla de un oficio competente en la representación de la cara de la futura escritora y una sobriedad técnica que evoca nostalgia. La segunda obra es un bodegón sin fecha, pintado también sobre madera, pero resuelto de manera más completa, aprovechando ciertas influencias de Paul Cézanne, a quien admiraba. En lo particular, retoma la poesía de los objetos cotidianos, tanto orgánicos como inorgánicos, que aprendió del maestro de Aix-en-Provence. Crea también una ilusión de profundidad con el filo de la mesa a la derecha que sobresale bajo el material a cuadros. El fondo neutral sirve para aumentar el contraste de los volúmenes de los objetos, constituyendo otro préstamo heredado de Cézanne. Aunque otra obra suya, conocida y conservada, no es parte de la muestra, informa sobre el proceso precedente en investigación del género de la naturaleza muerta, experimentando con la vela que se inclina hacia la derecha contra el pichel. En la composición se incluyen dos objetos, la botella y el pichel, pintados frontalmente, en medio de los cuales se mueve una vela pintada con una perspectiva diferente. Bajo un estándar moderno con disciplina, no solo hubiera adquirido oficio por esa ruta, sino depurado su propio concepto plástico.
Pero a partir de 1926 sus artículos trasuntan el pensamiento americanista indigenista fundado en principios políticos anarcosindicalistas y antiimperialistas asimilados de Joaquín García Monge. Estos impregnaron la filosofía editorial del repertorio americano relacionados con el pensamiento político del mexicano José Vasconcelos y el peruano Raúl Haya de la Torre. Vasconcelos y Haya de la Torre, que publicaron en la revista y visitaron Costa Rica en 1930 y 1928 respectivamente para expandir sus respectivos movimientos, coincidieron con García Monge en que el arte y los artistas eran agentes culturales de los cambios sociopolíticos que requería el subcontinente. Esto demandaba de los intelectuales y artistas asumir un compromiso histórico con fines extraartísticos. Pero no todos compartían esta agenda. De hecho, en 1926, José Carlos Mariátegui y Max Jiménez entablan una polémica en las páginas del repertorio, mostrando el último su oposición a un arte políticamente comprometido. Prieto, más que Amiguetti, comparte al menos inicialmente las posturas filosóficas socialistas y aporta tiempo y dinero a la causa. Emilia es una de las fundadoras del movimiento aprista establecido en Costa Rica, cuyos líderes internacionales se asentaron localmente primero antes de su exilio en México. Pero a pesar de producir y publicar en medios de izquierda, nunca se afilian al Partido Comunista Local, Vanguardia Popular. Es en este contexto que su producción artística sufre un giro de 180 grados. A la ebullición de las ideas se suma el progreso de un arte nacionalista enfocado en el paisaje y elementos culturalmente tradicionales bajo el liderazgo de Teodorico Quirós, que se concreta en las exposiciones de artes plásticas en el Teatro Nacional organizadas entre 1928 y 1937. Si bien convergen en estas muestras artistas academicistas como nacionalistas o de la nueva sensibilidad, la vanguardia modernista es representada de manera incipiente y con excepción por Max Jiménez y Emilia Prieto, quienes hacen propuestas disruptivas entre 1928 y 1935 en sus exhibiciones. La muestra en el MAC y otras precedentes no permiten aún conocer a fondo las obras que fueron criticadas y rechazadas, por lo que el material referencial sigue siendo insuficiente para juzgar adecuadamente la técnica y concepto plástico de sus obras pictóricas. Es claro que además de Cézanne, una influencia innegable en Emilia Prieto es la de Giorgio de Chirico, no solo en su pintura, sino también en su gráfica. Aunque en sus comienzos se inspiró en la metafísica y su producción llegó a ser considerada precursora del surrealismo, de Chirico se movió gradualmente de paisajes urbanos inspirados en las ciudades mediterráneas con atmósferas sombrías que abrumaban a estudios en espacios atiborrados de objetos, a veces habitados por maniquíes o monigotes. Prieto transforma gradualmente, bajo la influencia de Chirico, sus pinturas en una extensión de su gráfica, con la incorporación de figuras esquemáticas o monigotes anónimos que sirven el propósito de denunciar su conflictiva pasión por el cambio social. Además, ironiza sobre el contenido de sus composiciones con títulos que completan su significado. Uno de los óleos que conservó hasta el final de su vida encima del sillón en que escribía sus apuntes es fiel reflejo de esta etapa en su quehacer. Se trata de La Perfecta Casada, fechado en 1935, tampoco en la exposición de Marras, pero que nos permite como pocas relacionar su producción pictórica y gráfica como extensiones recíprocas. Incluida en su segunda exhibición, esta obra, no exenta emocionalmente de amargura personal, ese año se divorció de Amiguetti, representa a una mujer sosteniendo con su mano izquierda un chayote, símbolo de sostenibilidad doméstica, y en su derecha una flor, símbolo de su afecto. Pero su rostro de inspiración modernista tiene los cuencos de los ojos vacíos y oscuros. Es un cuadro sombrío y triste en su ironía del matrimonio. Otro tanto ocurre con Maestro y Pupitre de 1935, solo disponible en fotografía, que debe también más a De Chirico. La obra gráfica en la última muestra del MAC evidencia el claro eco, como ya hemos indicado, de su última pintura. La xilografía Un Neutral, publicada también en 1935, consolida una veta que continuará estilísticamente en otra xilografía del año siguiente de crítica política titulada La Cumbre del Fracaso, y la analogía bíblica de la esposa de Potifar en la obra titulada La Capa de José del mismo año. Su finalidad nunca es el humor, sino la denuncia social. Tampoco son caricaturas porque su objeto no son personajes reales en lo particular cuyos gestos puedan exagerarse para promover la burla. Sin embargo, se ha etiquetado su obra gráfica como de humor cáustico, lo que está también lejos de la realidad.
Ciertamente su obra es crítica, pero su ironía nunca fue malintencionada. De hecho, muy rara vez identifica en los títulos o textos de sus grabados a las personas objeto de su aguda crítica, a menos que se trate de un personaje público, como Franco, Hitler o Mussolini. Incluso cuando critica a aquellos que comparten sus ideas políticas y sociales, no los cita por nombre, no los expone públicamente. Como cuando escribe sobre un conocido líder antifascista costarricense que embaraza a su empleada doméstica y desconoce a la criatura, una niña, que la madre termina asumiendo. Y como más tarde se niega a saber de la hija cuando la madre lo confronta humildemente llevándole una foto para que vea que está bien y sana y con ganas de conocerlo. Una de las primeras investigaciones serias sobre la obra de Prieto fue completada y exhibida en el 2004 por las grabadoras Carolina Córdoba y Sila Chanto, como ya indiqué. Titulada Las peras del olmo, obra gráfica de Emilia Prieto, permitió identificar 126 imágenes creadas por Prieto bajo su nombre y distintos seudónimos en la técnica de la xilografía principalmente. 5 bloques temáticos identificados consistentemente en su producción gráfica por las investigadoras citadas siguen sirviendo el propósito de organizar la lectura de la obra gráfica de Prieto, a saber, el paisaje humano como utopía, los monigotes contestatarios, los placebos, la crítica artística y los complejos culturales. Uno de los problemas que sigue afectando la crítica sobre la obra de Prieto a partir de una lectura integral no es solo su estigmatización como intelectual radicalizada en el contexto político de los 30 y 40 del siglo pasado, que limitó obviamente la divulgación de su producción, sino sus propios actos deliberados, confirmados por sus parientes, al abandonar sus obras en los aleros de las casas que habitó. A partir de la producción recuperada se puede dar trazabilidad en su producción plástica y ensayística a los efectos del rechazo continuo experimentado y su creciente desilusión con el estado de las cosas en general, dentro y allende las fronteras. Todo esto la adentra en una dirección gobernada por la urgencia y un sentido del compromiso entre crítico y panfletario que se articulará más claramente en su obra gráfica y sus ensayos de la década siguiente. Como ha sido documentado, la xilografía fue aprendida de manera autodidacta por artistas como Francisco Amiguetti, Emilia Prieto, Gilbert Laporte, Max Jiménez y Teodorico Quirós, para citar los principales. Pero una exposición de arte expresionista y político alemán en 1933 en la capital costarricense se convirtió en el dinamizador para la técnica al despertar un interés general por el grabado como medio de expresión alternativo y comercial. En el Club Alemán ese año, los artistas locales se exponen por primera vez a las obras de artistas expresionistas y de crítica social, como Ernst Barlach, Käthe Kollwitz y los miembros del grupo Die Brücke. Esto tuvo un profundo impacto técnico, pero también conceptual y político, ya que la mayoría de los artistas en la muestra coincidía en una fuerte crítica social y cultural a la realidad europea de entreguerras y a las políticas abusivas de sus gobernantes. Tanto Kollwitz como Barlach sufrieron la persecución política del fascismo, pero al comprobar de primera mano los abusos que ocurrían también en el comunismo ruso, que consideraron igualmente y perversamente atroz, quedaron atrapados entre dos fuegos, como muchos artistas de su generación. La influencia de los alemanes se hizo sentir en el medio local con la promoción de la iniciativa del cuaderno de grabados, que acompañó en 1934 la 7ª exposición de artes plásticas. La edición de cerca de 300 ejemplares visibilizó a xilógrafos pioneros como Amiguetti, Laporte, Quirós y Jiménez, así como a otros que aprendieron xilografía de la noche a la mañana para poder figurar en el mismo, pero usando el medio como mera extensión para promover sus pinturas. Claramente fueron excluidas Emilia Prieto y Lastenia Araujo por sesgo político. El objetivo primario, al fin y al cabo, era vender a quienes no compraban pinturas. Por ello hubo gran presión en 1934 para que los artistas participantes en los cuadernos firmaran las impresiones incluidas y les agregaran valor y autenticidad. No olvidemos el rechazo tanto de académicos como de miembros de la propia generación nacionalista, con la excepción de Max Jiménez, a la obra políticamente radicalizada de Prieto. Amiguetti, en cambio, guardó silencio. La relación se había descendido por los largos viajes de Amiguetti, su moderación política, la divergencia de sus intereses intelectuales y artísticos y la infidelidad.
Los dibujos y pinturas que representan a Emilia entre 1934 y 35 realizadas por Amighetti la muestran con un rostro sombrío, ayuno de emociones. Un año antes de su divorcio había pintado al óleo el retrato de una joven de 19 años llamada Flora Luján, que se convertiría en su segunda esposa en el año 36. Emilia nunca se casó de nuevo. Quedó a cargo de sus 2 hijos y nunca recibió manutención de parte de Amighetti. Tras la Guerra Civil de 1948, es despedida de su puesto como directora de la Escuela Ramiro Aguilar y acusada de sedición, por lo que es condenada, gracias a la intervención de José Figueres, con la detención domiciliar en lugar de la cárcel, debido a que era responsable de sus vástagos. Para empeorar la situación, las casas de alquiler que heredó de sus padres adolecen de buena administración y se ve obligada a pedir ayuda económica para sus hijos en 1949 a Amighetti, que la niega. No se reconciliarán hasta mediados de los años 70, cuando pide nuevamente ayuda a Amighetti, esta vez para los estudios universitarios de su nieta, de cuya crianza se hizo cargo. El ya entonces consagrado artista y profesor universitario extiende su mano y accede a ayudar, por lo que por varios años se vuelven a ver, conversar y comer juntos. Pero ya es tarde para Emilia. Aunque no era afiliada comunista, sus ideas de izquierda y sus actos de militancia con diferentes causas políticas la ponen en el bando de los perdedores después de 1948 e interrumpe paulatinamente su producción gráfica. Su último grabado en madera conocido en la muestra data de 1951. Es una xilografía titulada Vesperal que alude a una oración que hacen las monjas al iniciar la tarde. No volverá a acompañar sus ensayos con nueva obra gráfica, mientras sus publicaciones se volverán irregulares en distintos medios impresos nacionales hasta mediados de los 70. Sus aportes a la musicología popular y las tradiciones, retomadas a inicios de la década del 60, se convertirán en su nueva plataforma para comunicarse con una generación ignorante del pasado. En un contexto donde los sueños de la izquierda se han vuelto irrelevantes para una mayoría consumista y burguesa, incluyendo a los excomunistas, que sirven ahora en las filas de la democracia capitalista. Aunque su producción crítica y gráfica inició en 1925, se debe principalmente a sus contribuciones en el repertorio americano entre 1935 y 1945, el que contemos con un registro documentado de más de un centenar de las imágenes que creó en las técnicas del grabado y el dibujo, así como de su producción crítica impresa, estimándose a partir de distintas fuentes en 44 ensayos sobre arte, cultura y política publicados entre 1930 y 1945. Esta no es una lista exhaustiva, pero suficiente para evaluar su variado quehacer, su enfoque y, en retrospectiva, su aporte. Fue un humanista por vocación, con una formación cristiana, cuya huella trasunta de manera intermitente entre sus escritos y grabados a través de citas bíblicas y su aplicación existencial y heterodoxa. Una y otra vez, Emilia introduce textos bíblicos en sus escritos con una actitud alejada del ateísmo comunista. No obstante, declara que hay consuelo teológico según el cual todos somos hijos de Dios, de ese Dios misericordioso al que vuelven hostil y prohibitivo los sacerdotes venales, los académicos y los farsantes. Una de sus xilografías, titulada Dios de Hule, publicado en 1936, da cuenta de la tensión doctrinal entre la iglesia anglicana y la católica por decisiones políticas de la última. La artista favorece la primera porque al final del día comparte la moralidad del Evangelio en contradicción con la tradición humana en la Iglesia Católica. A pesar de su crianza en un entorno privilegiado y no haber tenido mayores necesidades económicas hasta después de la Guerra Civil del 48, Emilia se manifiesta contra la ignorancia y el egoísmo que no conocen clase social ni geografía. En un artículo de 1942 explica su posición moral y espiritual a partir de Lucas capítulo 8 versos 19 al 21 y Juan 3:6. Con base en los versos del primer evangelista, hace una aplicación para defender al concho, menospreciado por los citadinos de entonces. El concho, en el contexto de su artículo, era el término aplicado por un segmento privilegiado de la sociedad costarricense a la población campesina, atrasada, ingenua, supersticiosa e ignorante, que lo divierte con su inveterada torpeza y desgarbado desaliño. Dice la autora, si ser culto no es ser humanitario, y si oír la palabra de Dios y ejecutarla no es tener sensibilidad social o anímica disposición cordial de proximidad, es imposible asimilar de otra manera la semántica de esos vocablos. Por ello concluye, el burgués no oye la palabra de Dios,
ni puede ver en el labriego humilde otra cosa que burla y menosprecio. Cristo, en cambio, sostiene Prieto, se relacionaba y amaba a los conchos de su tiempo. Por eso enfila su crítica contra un aparato político gubernamental caracterizado por un vulgar compadrazgo basado en ese énfasis genealógico cuya máxima crítica la hallamos en el segundo y demoledor versículo de San Juan. Su enemistad es con la religión organizada, la academia, los políticos corruptos y el status quo, no con Dios. Sabe que esto conlleva un precio que intenta pagar como Cézanne, tratando de permanecer invulnerable a los dardos del olvido y a la conspiración de infundios, burlas y silencio. Es una mujer y creadora estricta en su defensa moral que nunca debe confundirse con una persona religiosa. Para ella, la mejor manera de brindar un servicio eficaz a la cultura es hundir la estaca de olivo de ígnea punta en el ojo de Polifemo. La imagen del cíclope, hijo de Poseidón y la Odisea, derrotado por el héroe Odiseo, es una analogía de su papel como intelectual crítica y artista visual. Por otra parte, su crítica no era metodológicamente marxista, como pretenden algunos investigadores de izquierda. No era ideológicamente ortodoxa ni tampoco conservadora, pero defendía la igualdad sin discriminaciones en un sistema libre y justo. Incluso en su publicitada conferencia a la Juventud Democrática, el 21 de noviembre de 1937, publicada en 2 entregas al año siguiente en el Repertorio Americano, titulada Concepto Materialista del Arte, la intelectual, al cuestionar el dominio de la técnica, no condena la búsqueda de la verdad y la belleza en el arte. De hecho, autojustifica implícitamente su descuidado oficio al declarar que lo que es de positiva utilidad en el arte contemporáneo es la enérgica suplantación de la academia y el exterminio de la superstición preciosista que abrió el campo de todas las posibilidades especulativas y técnicas. Su demanda como crítica hacia el arte tradicional o académico no era ciertamente un combate a la búsqueda de la belleza. Como escribió en ese mismo contexto, no vamos a negar la belleza, así como creo yo no nos será posible negar ninguno de los postulados del idealismo, sino simplemente darles otra clase de interpretación, sacando del campo de la metafísica en que hasta ahora se han movido como obras blancas e intangibles la verdad, la justicia, el bien y la belleza, para darles en el campo de la acción y ante el devenir mayores posibilidades de rendimiento. Coincidía con el modernismo en el rechazo a que las élites en el poder político, social y cultural definieran la belleza a su antojo. No obstante, las posibilidades de la belleza son incalculables e infinitas y no pueden estar subordinadas a la intransigencia ocasional de las clases privilegiadas. Tras celebrar los aportes modernistas de Picasso, de Quirico y Rivera, sostiene que puede llegarse al dominio completo de la técnica, pueden conocerse todos los medios de exteriorizar en forma plástica lo que se quiera, pero si ese querer no responde a las necesidades de la época, porque el espíritu y la convicción no han llegado a impulsarlo en ese sentido, un trozo tosco y sencillo, pero lleno de una pasión reivindicadora, puede llenar más cabalmente los fines que en mi particular modo de ver hemos de pedirle en estos momentos al arte. El sentido de urgencia que conviene en su discurso no es una oda al arte constructivista ruso y utilitario o al realismo socialista, sino un llamado a crear compasión y convicción. Si bien hace un revisionismo de lo espiritual en el arte, explicándolo con base en un sustento materialista, cita varias veces el pensamiento de Georgi Valentinovich Plejánov, quien rompió con Lenin tras la Revolución de Febrero de 1917, donde su actitud favorable a la cooperación con los partidos burgueses y la continuación del conflicto bélico lo aislaron del grueso de los socialistas. Opuesto a reformas radicales, Plejánov rechazó de plano las posiciones radicales de los bolcheviques. Contrario a su toma de poder, auguró el advenimiento de la guerra civil antes de exiliarse en Finlandia, donde murió en la primavera de 1918. Interesante selección. Fue nacionalista antifascista y rebelde, pero nunca defendió la dictadura derecha o de la izquierda. Es de lo más cercano que hemos tenido a una objetora de conciencia, en el contexto que le tocó vivir y que registró en sus libretas a partir de 1937. No le temblaba la mano, el pincel o la gubia para ir contra la corriente en una sociedad totalmente alienada como la nuestra. Lo mejor es hacer las cosas al revés de lo común y corriente, decía ella. Como un espíritu libre, criticaba sin cortapisas el autoritarismo fascista, así como el estalinismo comunista. Por eso nunca militó en el Partido Comunista local, pero con criterio apoyó como intelectual las causas
y las personas en las que creía por su integridad. Nunca extendió un cheque en blanco a la izquierda, pues para ella ser política era parte de su ciudadanía y vocación, pero también una señal clara de inteligencia y discernimiento. Desde el punto de vista estético, no fomentaba el realismo socialista con su enfoque utilitarista que había sustituido en la Rusia stalinista la vanguardia abstracta de Kandinsky, Malevich y Chagall, entre otros. De hecho, en sus críticas sobre Cézanne, de Quirico y Picasso, apoyó francamente la ruptura modernista con el realismo, a pesar de que el Partido Comunista Local Vanguardia Popular condenaba la obra de artistas no figurativos e ideológicamente no alineados. En el primer centenario del nacimiento de Cézanne, en 1939, Emilia profundiza en su crítica, destacando el nuevo orden en que el artista francés correlaciona los elementos compositivos figurativos, que neutralizan y destruyen las toxinas del realismo. En cada página, Emilia ataca el convencionalismo y la estulticia para que no nos ahoguen el alma con sus letras muertas, como trataron de hacer con Cézanne. Descubre en el arte moderno la reivindicación de las manifestaciones vernáculas y aborígenes, las capacidades estéticas de los niños y una simplicidad rechazada por la petulancia de los entendidos. Toma de ejemplo para su análisis Muchacha con un gallo de Picasso, para explicar la insanía y grotesca crudeza del trasfondo histórico europeo de la Primera Guerra y el establecimiento de los totalitarismos de izquierda y derecha. Muchacha con un gallo, dice ella, es una diablería de la que no se harán dogmas, pero simboliza un neosatanismo con ese no sé qué en la expresión y en la composición de imbécil e idiota que lo sobrecoge a uno de terror, pensando si aquel horrible muera la inteligencia, no habrá puesto en serio peligro el no prevalecerá bíblico. Para Emilia, el artista descubre el tipo de demonio que comanda las legiones de la edad contemporánea y el cual no es otro que el demonio de la mentecatez. La intelectual se movió entre dos aguas, el compromiso con el dolor y el drama humano del presente, que la lleva a admirar al anarquista Émile Zola, y la experimentación estética y visión del futuro de artistas como Paul Cézanne. La tensión ideológica que condenó la profunda amistad entre Zola y Cézanne, llevando al primero a humillar públicamente al segundo, es abordada varias veces por Prieto en sus escritos, quien ve en esa relación contradictoria la permanente pugna entre el hedonismo positivista y el extremismo estoico e introspectivo, ambas fuerzas precursoras. Al final de su vida, en 1986, toma la decisión de morir de inanición, que para un intelecto vigoroso como el suyo, se justificaba, según sus apuntes personales, en el derecho de un volcán a apagarse. O tal vez, pese a la relevancia que mantienen muchas de sus críticas hoy, la alcanzó su propia máxima, de que quien no avanza retrocede, y quien no toma el camino de su salvación, toma el camino de su perdición, y quien no se remonta a la luz, permanece como un bicho en la oscuridad. Les habló Juan Carlos Flores Zúñiga desde el Museo de Arte Costarricense para Ars Criterion, ESIN.